Colombia, Bolivia, Argentina, Chile y sobre todo Perú. Pero la gran pregunta es ¿qué es? Ya tenemos la ubicación de los países que tienen y ahora necesitamos el concepto. El concepto es que el quechua parten de uno mismo y que parten de una misma referencia. Pero nosotros sabemos que el quechua puede ser estas dos palabras esenciales e importantes, que vendría a ser aborígenes y etnias. Lo cual queremos decir que aborígenes, la palabra esencial vendría a ser aborígenes, que quiere decir el grupo de personas que habitaban en Cusco. ¿Qué quiere decir la palabra origen? Aborígenes. Quiere decir que un grupo de personas son nativos de ese lugar. Son descendientes a etnias. Etnias quiere decir a un grupo de personas que también son descendientes del quechua. Vamos a ver cuál es el origen del idioma quechua. Y para ello tenemos dos siglos muy importantes. El siglo V, que tuvo dos ramificaciones, que vendría a ser el quechua I y el quechua II. Pero ¿cuál es la gran diferencia entre ambas? Es que el quechua I se expandió en el reino de las Guayas y el quechua II se expandió sobre la sierra ecuatoriana, sobre el sur de Sierra y la costa del Pacífico. Otro siglo muy importante es que en el siglo XIII el reino de Chincha incitó a los habitantes de Sierra Ecuatoriana y Antiguo Perú a que hablaban el quechua clásico como lengua vehicular. Pero la gran pregunta es que, ¿quiénes podían hablar este quechua clásico? Solamente podían hablar los jefes políticos, los administrativos, pero ¿con el fin de qué? Con el fin de que podrían tratar de comunicarse mediante económicamente o haciendo negocios mercantiles. Para un tema necesitamos saber que la región quechua se sitúa en los Andes en la altura de 2.300 y 3.500 sobre el nivel del mar. Y otros departamentos que son ciudades muy importantes son Cusco, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca y de la región quechua. Pero necesitamos un dato más importante, que quechua también es el nombre de una región natural del Perú. De acuerdo a la clasificación del famoso geógrafo Javier Pulgar Vidal, que realizó en 1938. Gracias. Y a continuación hablaremos de que el quechua no es una lengua, es una familia de lenguas. Y como toda familia, tiene sus dialectos, lo cual hace que el quechua se separe en dos grandes grupos. Tenemos por un lado el quechua hablado en Ancash, Huánuco, Junín, Pasco y la Sierra de Lima. Por otro lado, tenemos lo que es hablado en Apurímac, Ayacucho, Puno, Cusco, Cajamarca, Lambayeque, San Martín, Amazonas y ciertas partes de Loreto. Según una encuesta realizada por GFK Opinion, el quechua es el segundo idioma más hablado en nuestro país, con un 18% de hablantes. Para los antropólogos, sociólogos y lingüistas, el quechua es un gran tesoro nacional. Pero, ¿por qué el quechua es tan importante para nuestro país? Lo que sucede es que la importancia del quechua o el estudio del quechua radica
en la importancia que nos da a nosotros para poder descubrir nuestra identidad como país. Buenos días, profesor. Mi nombre es Vanessa Falcón. En esta oportunidad me ha tocado explicar ¿es el quechua una lengua o son varias? Hasta el momento hoy en día se ha encontrado de que la diferencia más grande que existe entre el quechua es la pronunciación. Un claro ejemplo de esto sería la palabra en español aquí, que en el quechua de Chavín es eco y en el de Cusco es cálido. Estos ejemplos nos demuestran que no solo la diferencia es en la pronunciación, sino también la gramática. Como nos demuestra esta primera parte, es la diferencia de estas dos variedades del quechua que existen en Chavín y Cusco. Lo que nos dice es que supuestamente es la diferencia de pronunciación, pero esto no refleja eso, sino lo que refleja es que no varía la pronunciación, sino la raíz. Por ejemplo, en el español su raíz es este, en Chavín es el que y en el Cusco es el CAI. Por otro lado, el sufijo locativo nos dice que este se reemplaza por este lugar. El sufijo locativo de Chavín es el cao, que se pronuncia actualmente cou, y el de Cusco es pi. Esto nos demuestra que no solo existe la diferencia de pronunciación en la de raíz, sino que también el sufijo locativo que se encuentra en cada variedad del quechua. Estos claros ejemplos nos demuestran que existen diferentes variedades de pronunciación de sufijos y prefijos y el sufijo locativo en el quechua de las dos regiones. Gracias a eso nos podemos dar cuenta que esto no sería una sola lengua, sino sería una familia de lenguas emparentadas. Soy Janet Gutiérrez y en esta oportunidad me ha tocado el tema de qué es el quechua original. Bueno, si bien es cierto, el quechua no es solo una simple lengua, sino es un conjunto de familias de lenguas que forman una lengua materna, que en este caso es el quechua original. Cuando pensamos en la palabra quechua, se nos viene a la mente rápidamente la palabra relacionada con Inca o Cusco. Si bien es cierto, los incas hablaron quechua, no fue la única civilización que fue transportada por los Andes, ni tampoco la única civilización que habló el quechua. Mi primer punto, vamos a ver cómo fue evolucionando el quechua. Si el latín originario fue transportado a varios países y fue evolucionando a varios países de Europa, como hoy en día podemos conocer la lengua italiana, la lengua europea, la lengua portugués, también lo mismo pasó con el quechua originario. Fue evolucionando y fue transportándose a muchas culturas como Ecuador, como Chavín, como Cusco. Entonces, ¿cómo cambió la lengua? ¿O cuándo fue ese momento? Fue hace 2000 años atrás, o sea, millones de siglos atrás. Finalmente, el quechua originario no es hablado en ninguna cultura, en ningún país actualmente. Pero entonces, ¿para qué nos sirve el quechua originario? Nos sirven para dos razones. Primero, para conocer las variaciones y la lengua materna que hablaba antiguamente, y también para conocer la forma ortográfica que tenemos. Entonces les voy a mostrar una diapositiva de la comparación del romance con el quechua. El quechua originario antiguamente la pronunciación era quimsa, ¿no? Que se dice mano. En Chimborazo lo dicen quinza, en Chavín quima, en Huancavelica quinza, en Cusco quinza. Tienen una forma distinta de
de decir las palabras, pero siempre la forma ortográfica va a comenzar casi con lo mismo, que es la I. Y lo mismo pasó con el romance. Si pongámosle el caso que unos romanos antiguos hablaran con unos romanos que actualmente hablan, que es el italiano, no se entenderían. Lo mismo pasaría con el quechua. Si un quechua hablante antiguo hablara con un quechua hablante moderno, tendrían graves problemas para comunicarse. Por ejemplo, acá latín 3, el castellano 3, portugués 3, italiano 3, francés 3, rumano 3. O sea, es una evolución, pero siempre la raíz tiene, o sea, la TR siempre es igual al comienzo. Entonces, ¿qué región hablaba el quechua originario? Como lo dije, ninguna región habla actualmente el quechua originario, pero nos sirve para ver cómo ha evolucionado esa lengua y cuál fue su Ahora origen. hablaremos del siguiente tema. ¿Qué regiones habla el verdadero quechua hoy en día? Para poder comenzar con este punto debemos aclarar la palabra verdadero, debido a que ninguna región habla actualmente el quechua originario. El quechua originario no es hablado tal y como se hacía en el tiempo pasado. Esto también incluye al quechua de Cusco. Aunque la mayoría crea y especule que por el hecho de que en esta región estuvo el imperio incaico, merecen ser proclamados como los hablantes del quechua originario. Esto también incluye al quechua de Chavín, Ecuador y Bolivia. Cada una de estas regiones posee un tipo diferenciado de quechua adaptado a su propia región, así que está muy erróneo decir que el quechua de Cusco es más originario que cualquiera de estas diferentes formas de quechua. Cada una de estas regiones ha ido variando la forma del quechua para adaptarlo a su propia sociedad, así que ninguna región habla el quechua originario. Decir que alguna de estas regiones posee un quechua más originario que otro sería lo mismo que decir que el español es incorrecto o no es un originario porque no es el latín verdadero o el italiano verdadero. Cada una de estas regiones posee un tipo diferente de quechua que ha sido descendiente del quechua originario. Hola, mi nombre es Fabiola Leighton y hoy les voy a hablar sobre cuándo se expandió el quechua a los lugares en donde se habla actualmente. Sabemos que uno de estos lugares es Bolivia y esto se debe a que el imperio incaico o Tahuantinsuyo en sus eras doradas logró abarcar gran parte de América del Sur, es decir, países como Colombia, Bolivia, Argentina y Chile. El quechua cusqueño se instaló en Bolivia hace no más de 1 o 2 siglos antes de la llegada de los españoles en 1532. Es por esto que se infiere de que fueron los mismos incas quienes llevaron el quechua cusqueño a estos lugares. A continuación explicaremos cuándo se expandió el quechua según su evolución. El quechua originario se expandió y divergió a través de los Andes hace más de 2000 años. Esto sucedió mucho antes del Imperio Inca. Y es por esta razón que se infiere que el quechua pudo haber tenido alguna relación con las sociedades antiguas. Me refiero a las culturas, como por ejemplo Chavín. De cualquier modo, el quechua ya era muy hablado en los Andes. Como ya mencionamos, se había expandido por gran parte de América del Sur. Y es a raíz de esto que surgen las variedades. Es decir, a pesar de que se trataba de la misma lengua, no se hablaba de la misma forma. Un ejemplo de esto sería la forma en la que hablamos en Lima. Cuando queremos referirnos a un niño decimos chibolo y por ejemplo en la selva dicen huambrillo. El cusqueño fue el resultado de estas variedades y el imperio inca fue quien la expandió. Por un lado, las áreas que se encuentran al norte del Cusco fueron los dueños de su propia forma
de su forma de hablar el quechua, mucho antes que los incas. Esto incluye zonas del centro del Perú como Junín, Ancash y Huancavelica. No se sabe cómo es que el quechua llegó al Ecuador. Se deduce que esta lengua ya estaba ahí, inclusive mucho antes de que los incas la expandieran. No obstante, no hay lugar a duda de que fueron los incas quienes fortalecieron esta lengua. Sobre cómo es que el quechua se expandió a los diferentes lugares que actualmente se habla. Como todos sabemos, el quechua se habla en diferentes regiones y se ha expandido a lo largo del tiempo. Sin embargo, hay más de una manera en la cual este idioma se ha expandido. Es por eso que es necesario estudiar el quechua desde dos enfoques principales, que son el enfoque humano y el enfoque étnico. Es así que llegamos a la conclusión de que el idioma quechua se expandió de dos maneras principales. La primera forma en la que el quechua se expandió es que el quechua, con el paso de los años, han surgido diferentes culturas, como a la vez han decaído otras. Es así como diferentes poblaciones se han movilizado de unas regiones a otras, llevando consigo su lengua, y es así como el quechua logra expandirse a diferentes regiones cada vez más. Estas expansiones pudieron darse tanto de una forma por migración de consistencia pacífica o por una migración por conquista. En la historia de los Andes existen dos tipos de migración que son muy importantes de conocer. La primera es la más usual, que es la migración por el deseo propio de los pobladores. Los pobladores deseaban movilizarse a diferentes zonas geográficas con la finalidad de poder manejar las diferentes altitudes o pisos ecológicos que se dan en los Andes. Es así como los pobladores podían manejar los diferentes cultivos que habían tanto en las alturas como en los Andes o en las costas o en la selva. Es así como podemos apreciar que en la selva también existe una variación del quechua. Esto les permitía a los pobladores tener cultivos y recursos agrícolas diferentes y especiales de cada piso ecológico. Otra de las formas de migración es una de las formas más utilizadas por los incas. Esta forma la llamaron micmas, que consistía en que los incas trasladaban un grupo especial de pobladores para llevarlo a otras regiones. Esto se daba por dos razones principales. Primero, se trasladaba a un grupo de pobladores que eran considerados rebeldes por los incas y eran trasladados de su zona geográficamente natal hacia una zona geográfica diferente, rodeados de pueblos leales al imperio incaico. Otra cosa que hacían los incas era que ya también pobladores que eran leales al imperio incaico eran trasladados hacia zonas que se habían acabado de conquistar y querían ser colonizados. La segunda manera de expansión del idioma quechua es no porque los pobladores quechua hablantes se trasladaban hacia otras regiones nuevas, sino todo lo contrario, que personas que no hablaban el quechua se trasladaban de regiones diferentes con su propio idioma diferente hacia zonas donde se hablaba el quechua en su mayoría. Y al trasladarse a estas nuevas zonas geográficas, estos pobladores vieron la necesidad de aprender el quechua y es así como el quechua se expande cada vez más. En conclusión, podemos llegar a decir que el quechua, como se ha visto, no es una lengua, sino es una variedad de lenguas, ya que hay distintos tipos de quechua en distintas regiones y esto ha ocurrido por diferentes factores que influyeron, tanto el factor geográfico, las migraciones, el tiempo en el que se expandió, etc. Sin embargo, a pesar de toda esta variedad, el quechua es muy importante para muchos pobladores. El quechua no es solo un sistema de comunicación que tienen muchas personas, sino que el quechua es
un patrimonio cultural de todas las personas que debe ser apreciado como tal y lamentablemente últimamente no se está apreciando de esa manera. Es necesario crear conciencia sobre la importancia del quechua. Gracias.